Hola amigos y amigas, bienvenidos al canal de YouTube de Academia Diego, el canal donde las matemáticas se explican de una forma muy fácil. Hoy voy a ver con vosotros un examen de acceso a la universidad, antes se llamaban de selectividad, concretamente para las matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. Este examen consta de 5 ejercicios que son, comenzamos con el primero, que es un problema de ecuaciones, que nos dice lo siguiente. Tres automóviles A, B y C salen del mismo punto en tres momentos distintos y los tres circulan a una velocidad constante de 100 km por hora. Actualmente la suma de las distancias recorridas por los tres es de 800 kilómetros y también sabemos que la distancia recorrida por A es triple de la que ha recorrido B, de la recorrida por B. Hallar la distancia recorrida de cada uno de ellos en la actualidad, sabiendo que cuando pase media hora, la suma de las distancias recorridas por A y B será 50 kilómetros más que la recorrida por C. He remarcado este 50 kilómetros más de aquí porque esto es importante, ahora os lo diré para la tercera de las ecuaciones. Bueno, lo primero que tenemos que definir son las variables y llamamos, por ejemplo, x, y y z respectivamente a las distancias recorridas por A, B y C. Como el problema lo primero que nos dice que la suma de las distancias recorridas por los tres es 800 kilómetros, pues está claro que la primera ecuación obviamente será x más y más z igual a 800. Por otro lado, nos dice que la recorrida por A es el triple de la de B, es decir, la de x es el triple de la de y. Pues obviamente para que la igualdad sea cierta tendremos que multiplicar por 3 la menor, que es la y, entonces sería x igual a 3y. O, dicho de otra forma, x menos 3, y igual a 0. Y la más compleja es la que nos dice al final que, sabiendo que cuando pase media hora, obviamente si van a 100 km por hora, en media hora todos habrán recorrido 50 km más cada uno. Y entonces, obviamente, la distancia recorrida por A sería x más 50, la de B sería y más 50 y la de Z sería Z más 50, obviamente, la de C. Entonces, lo que nos dice el problema es que la suma de las distancias recorridas por A y B, es decir, x más 50 e y más 50, es 50 kilómetros más que la recorrida por C. Entonces, al Z más 50, para hacerlo igual a la suma de estas dos, por eso les sumo 50, para compensar la diferencia. Y de esa forma, esta igualdad ya es verdadera. Siempre en ecuaciones tenemos que procurar hacer el igual cierto, lo cual implica compensar la diferencia que haya entre ambos lados de la igualdad. Bien, pues la primera ecuación se quedaría como está, la segunda, como he dicho, pasaríamos el 3y hacia la izquierda y lo igualaríamos a 0, y en la tercera el 50 más 50 daría 100 y aquí tendríamos otro 100 y esos dos números se anularían y solo nos quedaría la x más la y en el lado izquierdo y la z pasaría para el lado izquierdo restando menos z igual a 0, porque, insisto, los 50 se van todos. Uno anula al otro. Bien, pues entonces este sistema, muy sencillo, pues se hace por el método de Gauss. Para el que no recuerde el método de Gauss, luego pondré algún enlace por aquí. En el canal de YouTube tenemos bastantes ejemplos de cómo se realiza. Y colocamos la matriz de coeficientes, 1, 1, 1, 800, 1 menos 3, 0 y 0, y 1, 1, menos 1 y 0. Los coeficientes de la x, de la y, de la z y los términos independientes. Objetivo de Gauss, como ya sabéis, hacer 0 por debajo de la diagonal. Y entonces estos dos términos, estos dos unos de aquí en este caso, hay que hacerlos 0 mirando el que le corresponde de la diagonal principal, que es el 1 de la primera fila. Entonces la primera fila no va a sufrir alteración, se va a quedar como está. La segunda fila, que es la que quiero anular, pues diremos segunda menos primera, puesto que son del mismo signo. Y como son el mismo número, me da igual que sean dos unos, como aquí, o como si hubieran sido dos 7. El caso es que F2 menos F1, aquí va a ser 0, este número, que es lo que a mí me interesa. Entonces, la diferencia de F2 menos F1 será la nueva fila 2. Y para hacer 0 aquí abajo, pues lo hacemos también mirando en la arriba, F3 menos F1, por la misma razón, puesto que son del mismo signo, se pone un menos, y puesto que son del mismo número, solo basta con restar y no hay que multiplicar ninguno de las dos filas por ningún coeficiente. Directamente se resta y ya nos dará la nueva tercera fila. Las dos operaciones he preferido hacerlas aquí aparte para que se vean más claras. Entonces aquí era F2, 1 menos 3, 0, 0.
menos F1, es decir, esta fila, pero totalmente cambia de signo, menos 1, menos 1, menos 1, menos 800. Hago la operación y este resultado es la nueva segunda fila que se queda así, 0, menos 4, menos 1, menos 800. Y aquí procedemos igual, entonces tercera fila 1, 1, menos 1, 0, menos primera fila, pues la primera fila cambia de signo y nos da como resultado 0, 0, menos 2, menos 800. Ya tengo, casualmente se ha hecho 0 aquí, por debajo de la diagonal principal, el número que iba a tener que hacerlo ahora a continuación. Como ya está hecho, ya está totalmente escalonado el sistema, entonces ahora procedemos a resolverlo. Entonces nos vamos a la ecuación inferior, este menos 2 es el coeficiente de la z y quedaría menos 2z igual a menos 800, despejando z quedaría menos 800 entre menos 2, porque lo que multiplica pasa dividiendo, menos y menos sería más, y ya tengo la z que vale 400. Con ese 400 nos vamos a la ecuación central, entonces este menos 4 es coeficiente de la y, por eso queda menos 4y, menos 1 por la z que vale 400, que lo acabamos de obtenerlo, igual a menos 800. Esto da, este menos 400 pasa para acá sumando, al restarlo con el menos 800 da menos 400, pasa igual, el menos 4 pasa dividiendo, menos y menos más, y la y vale 100. Y ya con ese resultado nos vamos a la primera ecuación para averiguar el valor de x. Y entonces quedaría x más 1 por 100, que es lo que vale y, más 1 por 400, que es lo que vale la z, igual a 800. Esto da 100 y 400, que son 500, pasa restando y da 300. Y ese sería el valor de x, que es la distancia recorrida por A, 300 kilómetros. La recorrida por B eran 100 kilómetros y la recorrida por C, 400 kilómetros. Bien, amigos, espero que este primer problema os haya quedado claro. Vamos a por el segundo. En el segundo es muy sencillo y nos dice lo siguiente, es un problema de funciones y de optimización. Entonces, aquí nos dice que dada la función f de x igual a ax más b, partido por x cuadrado más 1, hallar, donde a y b son dos números naturales, perdón, dos números reales, hay que hallar los valores de dichos números, el a y el b, para que cumpla dos condiciones. Una que f de 0 valga 1 y una que f' de 0 también valga 1. Si f de 0 vale 1, quiere decir que en la función original, cuando la función f de x vale 1, la razón es que la variable independiente x va a valer todas 0, tanto arriba en el numerador como en el denominador. Operamos, entonces esto que está dividiendo pasaría multiplicando, y 0 por, aquí quedaría 0 al cuadrado, 0 más 1, 1, 1 por 1 daría 1, igual a por 0 desaparecería, entonces quedaría 1 igual a b. Ya tenemos el valor de b vale 1. Y también la otra pista que nos da el problema es que la derivada en el valor 0 de x también vale 1. Pues bien, vamos a proceder primero a hacer la derivada, puesto que la función es un cociente, pues sería la derivada del numerador a por el denominador tal igual como está, x cuadrado más 1, menos el numerador como estaba, ax más b, por la derivada del denominador 2x. Todo partido del denominador al cuadrado. Bien, pues ahora aquí procedemos a sustituir todo lo que sepamos. Como el valor de esta derivada es 1 cuando la variable x vale 0, pues cambiamos todas las x por 0. La b que aquí aparecía la cambiamos por un 1, que es el valor que hemos obtenido anteriormente. Y entonces aquí hacemos más o menos igual que antes. Aquí va a dar 0 al cuadrado más 1, da 1, al cuadrado 1, y ese 1 que está dividiendo pasaría multiplicando aquí. Y aquí nos quedaría a por 1, que es lo que da en ese paréntesis, y aquí todo este da 0, porque 2 por 0 es 0, y 0 por lo que sea va a dar 0. Total que nos va a quedar despejando a igual a 1 también. Entonces, como a vale 1 y b vale 1, nuestra función se queda realmente así. F de x igual a x cuadrado más 1, perdón, a x más 1 partido por x cuadrado más 1. Es muy sencilla. Este problema era muy elemental, básicamente era plantear dos ecuaciones, una con la función original y otra con la función derivada. Bien, pues vamos a continuar con el tercero de los problemas. También es de funciones, nos da una función a trozos. F de x vale menos x más 1 si x es menor que menos 3 y x cuadrado más 2x más 1 cuando x es mayor o igual que menos 3. Y nos pide en el apartado A que hagamos una pequeña representación gráfica de esta función. Pues mira, muy básico. Cogemos las dos ramas y para cada una de ellas, la primera como es una función lineal, porque es de primer grado, le he remarcado de color azul. Aquí he hecho una pequeña tabla de valores y estos valores que he elegido aquí tienen que cuadrar con lo que aquí pone. Y aquí pone que
Los valores que admite son menores que menos 3. Entonces sería, en el menos 3 realmente no podría dárselo, sé que estaría en abierto porque no me deja, no entra dentro de su campo de existencia. Se lo doy solo a título, por decirlo de alguna manera, informativo, para poder saber de dónde arranca la función, pero arrancaría en un punto vacío, porque la función no puede tomar el propio valor menos 3. Entonces nos quedaría, le doy el menos 3 y valores menores que menos 3, por ejemplo, menos 4 y menos 5. Estos valores los sustituyo aquí en la X. Pues bien, con el menos 3 daría menos menos sería más, 3 más 1, 4. Con el menos 4 sería menos y menos más, 4 más 1, 5. Y con el menos 5, menos menos más, 5 más 1, 6. Ya tengo los tres valores suficientes para poder representar la función lineal menos x más 1. La otra, como es de grado 2, una función cuadrática, pues primero vamos a hallar el vértice. Y el vértice tiene dos partes, la x del vértice que se calcula haciendo menos b entre 2a, y luego calcularemos posteriormente la y del vértice. La x del vértice menos b partido de 2a pues nos va a dar menos 2 entre 2 por a, que en este caso obviamente vale 1, que es el coeficiente de x cuadrado. Menos entre más es menos, entonces esto da menos 1. Una vez que ya tengo la x del vértice, para sacar la y, basta con sustituir ese valor en todas las x de esta ecuación de segundo grado, de este polinomio de segundo grado. Entonces quedaría menos 1 al cuadrado 1, 2 por menos 1 menos 2 y más 1. Haciendo esta operación nos da como valor del vértice de la y 0. El vértice se coloca, por lo tanto, en el punto menos 1, 0. El punto menos 1, 0 es uno de los puntos en los que sí existe esta función, puesto que esta función solo existe para valores mayores que menos 3, mayores o iguales que menos 3. Es decir, le puedo poner aquí el vértice más o menos en la zona central y darle dos valores de antes, porque son justo los que hasta donde llega a valer, menos 2 y menos 3, y dos valores más mayores, por ejemplo 0 y 1. Todos estos valores los sustituimos en las x de aquí, de la función, y así calculamos la y. Por ejemplo, con el menos 3 daría menos 3 al cuadrado 9, 2 por menos 3 daría menos 6, y luego más 1, pues 9 menos 6 serían 3, más 1, 4. Con el menos 2, pues menos 2 al cuadrado 4, 2 por menos 2 menos 4, 4 menos 4 daría 0, 0 más 1 pues daría 1. Con el menos 1 daría 0, que lo hemos hecho antes por aquí arriba. Con el 0 está claro que da 1, porque 0 al cuadrado más 2 por 0, todo esto es 0, pues más 1, 1. Y con el 1 también da 4. ¿Por qué? Porque 1 al cuadrado es 1, 2 por 1 es 2, 1 y 2, 3 y 1, 4. Bien, pues todos estos valores y todos estos valores los representamos cada uno de un color, esto es en azul y esto es en amarillo, en un eje de coordenadas, y se nos queda así representada nuestra función. Aquí no se aprecia que sea un punto vacío o un punto relleno porque coinciden ambos. Si os dais cuenta, en ambas funciones para el valor menos 3 da 4. Para el valor menos 3 da 4 tanto en la recta como en la parábola. Lo que quiere decir que el punto relleno, que sería de la amarilla, se solapa al azul, que sería el blanco, el vacío, y se queda, como la función es continua, pues no se aprecia la rotura entre ambas ramas. Digamos que es una función continua. Bien, pues el apartado B de este ejercicio nos pide que, una vez que esté representado, hallemos el área del recinto limitado acotado, o acotado y limitado por la gráfica de la función f de x, esta de aquí, y la recta y igual a 2x más 5. Esta es otra recta lineal, una función lineal. Luego pues procedemos igual, hacemos una tabla de valores. Le he dado tres valores al azar, menos 1, 0 y 1. Con el menos 1 pues estarían 2 por menos 1 menos 2 más 3 más 5 daría 3. Con el 0, 2 por 0 más 5 da 5. Y con el 1, por 2 por 1 es 2 más 5 da 7. Y entonces eso se representa aquí y queda esta línea de color violeta, que es la recta real. Entonces aquí observamos esta recta junto con la parte de la gráfica anterior de la parábola, forman un recinto acotado. ¿Lo veis? Que es esta región de aquí, de color morado. Esta región es el área que nos pide ahora el problema que calculemos cuánto es su valor. Lo primero que tenéis que saber es que para calcular el área de una región limitada por dos o más funciones, lo primero que tenemos que saber es dónde empieza y dónde acaba dicho recinto. Hombre, aquí se ve claramente que empieza en menos 2 y acaba en 2, pero esto digamos que es la cuenta de la vieja, como se suele decir, esto no es fiable. Entonces lo mejor es pensar una cosa. Estos puntos de aquí son los que interseccionan son la recta que nos acaban de dar, 2x más 5, con nuestra curva de aquí, que os recuerdo que era la ecuación, la tenemos aquí arriba, era x cuadrado más 2x más 1. Pues bien, para averiguar el punto de corte de dos funciones, lo mejor es coger las dos e igualarlas.
igualo la x cuadrado más 2x más 1, la curva, con la recta 2x más 5. Entonces aquí ocurre una cosa, que el 2x, si lo transpusiera para allá, se pasaría negativo y se anularía con el del otro lado, y solo nos quedaría, el 1 pasa restando, y quedaría x cuadrado igual a 4, lo cual la raíz cuadrada de 4 es menos 2, o sea, 2 y menos 2, que obviamente son lo que hemos visto gráficamente, donde están los puntos de inicio y final de este área que queremos calcular. Bien, ahora ya para calcular el área, pues lo único que tenemos que hacer es aplicar la regla de Barrow, que decía que el área de entre dos funciones es la integral definida entre su principio y su final de la función que vaya por encima, que en este caso la que va por encima es la recta, 2x más 5, la recta violeta, menos la que va por debajo, cerrando por abajo, que es la curva de grado 2, x cuadrado más 2x más 1. Obviamente este menos me cambia de signo todo, agrupamos y nos queda la integral solo de menos 2 a 2 de menos x cuadrado más 4, porque el 2x se va con el menos 2x y el 5 con menos 1 da más 4. Pues bien, esta integral es muy sencilla de hacer porque es un polinomio, de menos x cuadrado es menos x cubo entre 3, y de más 4 pues sería más 4x. Y como está comprendida entre menos 2 y 2, basta para calcular el área sustituir todas las x primero por 2, quedaría menos 8 tercios, y 4 por 2 más 8. Eso lo quedaría con el 2. Y luego con el menos 2 nos da menos, que es este menos de aquí, menos 2 al cubo, menos 8 tercios, y 4 por menos 2, menos 8. Y los dos resultados se restan. Entonces aquí, haciendo el mínimo, me va a quedar 16 tercios. Aquí da menos 16 tercios, porque menos y menos es más, este 8 es positivo, menos 24 son menos 16 tercios. Pero como hay un menos aquí delante, pues al final se queda con más. Total, que el área comprendida entre esa recta y esa curva es de 32 tercios unidades cuadradas. Bien, pues vamos a por el siguiente, amigos, vamos a por el tercero, que es de probabilidad, el cuarto, perdón, que es de probabilidad. Nos dice el problema lo siguiente: que para que un producto cosmético tenga el informe favorable de una agencia de sanidad, debe superar 3 pruebas de evaluación de garantía sanitaria. Nos dice muy importante que las pruebas son independientes, es decir, lo que le pase en una no le afecta a las demás. Entonces, todos los productos se someten a esas 3 pruebas. Y se sabe por otras ocasiones que la probabilidad de superar la primera es de 0,8, la de superar la segunda es 0,75 y la de superar la tercera es 0,85. Bien, pues como nos dice el problema aquí, nos pide lo siguiente. En el apartado A, la probabilidad de que el producto tenga el informe favorable. Bien, lo mejor cuando son sucesos independientes es representar los datos en un diagrama de árbol. Bueno, vamos a partir de la premisa que vamos a llamar S a la probabilidad de que sí supere la prueba, la que sea, la primera, la segunda o la tercera, y llamaremos no S a la probabilidad de que no superar la prueba. Entonces, S o no S. Bien, entonces aquí, como son secuenciales, es una independiente de otra. La probabilidad de pasar la primera es 0,8, y de no superarla, obviamente, aunque no lo diga, es 0,2. Pasamos a la segunda prueba, la probabilidad de superarla es 0,75, por lo tanto la probabilidad de no superarla es 0,25, tanto en una situación como en otra. Y luego la probabilidad de pasar la tercera es 0,85, por lo tanto la de no superarla es 0,15. Siempre lo que falta hasta la unidad. Bien, y este sería más o menos cómo se representan los datos. Entonces el problema nos pedía la probabilidad de recibir un informe favorable, para lo cual tiene que ocurrir lo siguiente: que supere la primera prueba y que supere también la segunda, así como que y también supere la tercera. Cuando ponemos intersección, eso equivale al producto de las probabilidades. Entonces, la probabilidad de que supere la primera era 0,8, por la probabilidad de superar la segunda, que era 0,75, por la probabilidad de superar también al mismo tiempo la tercera, que era 0,85. Y todo esto nos da 0,51. Ese tiene un 51%, la probabilidad de 0,51 de que reciba el informe favorable del producto cosmético y sea apto para el consumo. Bien, vamos ahora al apartado B, que decía que calculáramos la probabilidad de que un producto no tenga el informe favorable por fallar solamente en una de las pruebas. Pues bien, si tiene que fallar solo en una, puede ocurrir 3 opciones. Para la probabilidad de cometer un fallo es o no superar la primera superando las otras dos, o no superar la segunda superando primera y tercera, o no superar la última habiendo superado las dos primeras. Pues bien, sacando todos los datos del diagrama de árbol que hemos confeccionado hace un rato, pues nos quedaría así. Entonces la probabilidad de no superar la primera era 0,2, por la probabilidad de superar las otras dos, más, porque cuando tenemos intersección, os recuerdo que era por,
pero cuando tenemos unión es más, porque nos da igual una opción o la otra. Esto es el típico ejemplo de probabilidad total. Entonces, como decía, aquí está la probabilidad de sí pasar la primera, 0,8, no pasar la segunda, 0,25, sí superar la tercera, 0,85. O bien, lo mismo, pero superando, superando primera y segunda, 0,8 y 0,75, pero no superando tercera, que sería 0,15, que estaría aquí. Bien, pues bien, una vez que ya tenemos calculado, bueno, o sea, colocado todos estos valores, pues hacemos las operaciones pertinentes y nos da una probabilidad de que el producto no sea aceptado por haber cometido uno, no haber superado solo una de las pruebas, de 0,3875 o 38,75%, si queréis ponerlo en porcentaje. Bien, vamos a por el último de los problemas, que nos dice lo siguiente, que el consumo de carne de una persona, o sea, el consumo de carne por persona en un año para una población de una variable aleatoria con distribución normal y con medición típica de 2. Entonces, para calcularlo, lo que se hace es, se toma una muestra aleatoria simple de 10 individuos y se obtienen los siguientes consumos anuales por persona en kilos. Estos de aquí. Esto es el consumo de 10 personas. Desde 24 kilos, 20, 12, etcétera, etcétera. No lo voy a leer todo porque es obvio. Entonces, con estos datos tenemos que confeccionar un intervalo de confianza al 90% para calcular, estimar el consumo medio de carne por persona y año de esa población. La media poblacional, en una palabra. El intervalo en el que, con una fiabilidad del 90%, se encuentra dicha media poblacional. Bueno, pues tenemos que hacer una serie de cálculos previos para poder calcular este intervalo de confianza. Lo primero es calcular de los datos que nos dan la media muestral. La media muestral, la media de la muestra, es coger los 10 datos, sumarlos y obviamente dividirlos entre 10 y nos da un consumo medio en esa muestra de 10 personas de 25,2 kilogramos. Un dato que ya tenemos. Luego tenemos que calcular el valor crítico para Z de Z alfa medio, el valor crítico Z alfa medio para ese intervalo de confianza que nos pedían, que era el nivel de confianza del 90%, y yo lo que hago, lo hago de la siguiente forma, es un poco casero, pero funciona muy bien y veréis cómo lo veis sencillo. Directamente, si el valor crítico que queremos calcular es el del 90%, yo suelo hacer esta operación. 1 menos el 0,9, directamente pongo aquí, en vez del nivel de confianza, pongo el nivel de significación, que sería el 10%, entre 2. Y entonces, haciendo esta operación da 0,05 y haciendo la resta final, 1 menos eso nos da 0,95. Pues bien, para hallar el valor crítico, cogemos la tabla de la distribución normal. Si la necesitáis, la tengo en mi página web, academiadiego.es, podéis descargarla en la sección de estadística. Y lo que quería comentaros es que, claro, este valor 0,95 hay que buscarlo aquí en el interior de la tabla, más o menos por donde se sitúe. Y entonces yo aquí veo, lo he marcado, este trocito lo he marcado aquí fuera para que se vea claro, que es 0,9495 y 0,9505. O sea, entre 0,9495 y 0,9505 se encuentra el valor de 0,95, que es el valor crítico que hemos obtenido. Entonces, lo que se hace es, yo procedo de la siguiente forma. Para 0,9495 nos da una estimación de 1,6, columna del 4, 1,64. Y obviamente para el otro valor pues sería 1,65, porque sería 1,6, columna del 5. Entonces, como este está justo a mitad de camino, entre 0,9495 y 0,9505, aquí hay dos, digamos, dos criterios, porque hay profesores que lo hacen de una forma y otros que lo hacen de otra. Mi criterio es que justo cuando esté más cerca de uno de los dos, pues obviamente tomo la probabilidad del más próximo. Al estar justo a mitad de camino entre dos, lo que hago es sacar la media de dichos valores, de 1,64 y de 1,65, que me sale 1,645. Y ese es el valor que tomo como valor crítico de Z alfa medios para el 90%. Hay profesores que tienden esto a redondearlo y cogen el superior, el 1,65. Pero eso ya es cuestión de gustos y, hombre, no varía mucho el resultado hacerlo de una forma o hacerlo de otra. Pero este para mí es el más preciso. Vale, pues ya con todos los datos procedemos a calcular el intervalo que nos estaban pidiendo, que se hace con esta fórmula del intervalo de confianza para las medias. Entonces los datos los ponemos aquí todos resumidos. La media muestral era 25,2, el valor crítico para el 90% 1,645, la desviación típica de 2 y el tamaño de la muestra de 10 unidades, 10 individuos. Pues aplicamos la fórmula, sustituimos cada cosa por su valor, realizamos las operaciones y nos queda un intervalo
es de confianza de 24,16 hasta 26,24. Es decir, con una probabilidad del 90%, la media poblacional está entre ambos valores, entre 24,16 y 26,24 kilos. Bien amigos, pues espero que os haya quedado todo claro. Un saludo y hasta el próximo vídeo tutorial. Bien amigos, no olvidéis suscribiros a nuestro canal. Si necesitáis alguna clase online o presencial, visitar nuestra web academiadiego.es. Un saludo amigos, hasta la próxima. Bien amigos, no olvidéis suscribiros a nuestro canal. Si necesitáis alguna clase online o presencial, visitar nuestra web academiadiego.es. Un saludo amigos, hasta la próxima.